Lando Norris ha cometido muchos errores esta temporada para ser un aspirante al campeonato de la Fórmula 1, algunos grandes, otros pequeños, pero demasiados si quiere aprovechar su gran oportunidad de ganar el título de la Fórmula 1. Y aunque McLaren tiene la intención de dar todo su apoyo a Norris para intentar equilibrar los problemas de clasificación y carrera que tanto le están perjudicando este año, el jefe del equipo, Andrea Stella, admite que las conversaciones que hay que mantener podrían ser difíciles. Las cifras en frío indican que Norris está teniendo una temporada perfectamente buena. Ha ganado 2 veces, incluido el prestigioso Gran Premio de Mónaco, ha subido 8 veces al podio en 10 carreras y está a solo 22 puntos del líder del campeonato. Así que Norris sigue en la lucha a falta de 14 carreras. El problema surge cuando se empieza a comparar el rendimiento de Norris con el de su compañero de equipo Oscar Piastri y, por supuesto, cuando se analiza el contexto de la temporada. No es solo que Piastri tenga más victorias, poles y puntos, sino la narrativa que hay detrás, las tendencias que se han desarrollado en contra de Norris y a favor de Piastri y cómo todo eso se suma a que Norris está actualmente dejando escapar su primera oportunidad real de ganar el título. Norris ha tenido prácticamente todo lo que podía pedir en términos de competitividad de parte de McLaren. De acuerdo, para lograrlo ha sido necesario introducir algunos cambios en el coche que han resultado complicados para Norris, pero entraremos en ello más adelante. La cuestión es que McLaren ha creado una gran oportunidad y francamente una gran probabilidad de que uno de sus pilotos gane el título este año. Y antes de eso, si le hubieras preguntado a la gente qué piloto de McLaren ganaría el título en una situación así, la inmensa mayoría habría respondido que Norris. Entonces, ¿por qué no está sucediendo? El primer problema al que se enfrenta Norris es que ha perdido su gran fortaleza del pasado, al menos en lo que más importa. A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, Norris ha sido uno de los pilotos más rápidos a una vuelta. Incluso el año anterior, cuando era claramente el piloto líder de McLaren y superaba constantemente a Piastri, gran parte de esa ventaja se basaba en la clasificación. Si Norris hacía una vuelta limpia, Piastri no podría igualarla. Esa velocidad fundamental no ha desaparecido. Norris ha sido más rápido que Piastri en 36 de las 62 sesiones de entrenamientos y clasificaciones de este año y cuando ha estado a punto, Norris ha sido sensacional, incluso en Mónaco. Pero con demasiada frecuencia, Norris está fallando en sus últimas vueltas cruciales. Estuvo la vuelta de clasificación comprometida en China, que le dejó sexto, los errores en la Q3 en Bahrein, el accidente al inicio de la Q3 en Arabia Saudí y más recientemente en Canadá, 2 errores distintos en la Q3 que le dejaron séptimo. Una mirada más detallada revela lo pronunciada que es la caída en la clasificación. Norris ha superado a Piastri 9 veces de 12 en la Q1 o SQ1 por poco menos de una décima de media. En la Q2 y SQ2 ha sido más rápido 8 veces, de nuevo por poco menos de una décima. Pero en la Q3 o SQ3, Norris solo ha estado por delante 4 veces de 12, con un déficit medio de 16 milésimas de segundo. Y no es solo cuando la diferencia entre ellos es muy pequeña y el margen de error es mínimo, sino que ocurre en fines de semana en los que Norris ha tenido la ventaja durante todo el fin de semana y debería sentirse más cómodo de lo que está. En 3 ocasiones, Norris ha sido más rápido que Piastri en todas las sesiones hasta la parte final de la clasificación. En China dominó a Piastri tanto en la clasificación sprint como en la principal, pero perdió en ambos periodos finales. En Arabia Saudí tuvo una pequeña ventaja pero decisiva hasta que un error de cálculo en su primera vuelta rápida de la Q3 le provocó un accidente. Y en Canadá estuvo por delante de Piastri todo el fin de semana, pero cometió errores en sus 2 vueltas de la Q3. Más allá de los errores evidentes, también se han perdido oportunidades. No se han aprovechado al máximo las vueltas que podrían haberle dado la pole en Japón o la primera fila en Imola, y esos pequeños errores son inevitables a lo largo de una temporada, pero los más graves son mucho más difíciles de ignorar. Y la consecuencia es que Norris se deja rápidamente demasiado trabajo por hacer para los domingos. No es exagerado decir que Norris sigue siendo el piloto más rápido de McLaren, pero este año simplemente no ha sido bueno en la clasificación. La pregunta obvia es ¿por qué está pasando esto? Parte de esto puede estar relacionado con el coche. Ambos pilotos han mencionado que el coche no transmite una sensación consistente en el eje delantero. Hay una cierta insensibilidad en su respuesta que hace más difícil anticipar lo que hará el coche al límite y en ocasiones el estilo de conducción de Norris parece más vulnerable a esa característica que el de Piastri. Tiende a querer llevar más velocidad en mitad de las curvas y cargar mucho ambos ejes. Cuando el coche se vuelve impredecible, ese enfoque puede dejarlo más expuesto, especialmente en la entrada de las curvas.
pero cuantos más errores ha acumulado Norris, más evidente se ha hecho que no se deben solo a que el coche le haya jugado una mala pasada. Se deben a errores de cálculo, frenar demasiado tarde, exigir demasiado al coche o en general ser impreciso. Norris ha admitido abiertamente que se pone nervioso en la clasificación y su honestidad es loable. Pero al tratarse de una competición deportiva de élite, controlar los nervios y manejar la presión es fundamental. Entonces, ¿es tan simple como que Norris se bloquea en ese momento? Y si es así, ¿es esta tendencia una consecuencia inevitable, ya que cuanto más se repite este patrón, más consciente es de ello y más presión siente? Especialmente ahora que se habla seriamente de la lucha por el título y que las expectativas externas son cada vez mayores, además de la autocrítica de Norris. Sea cual sea la razón, ha desencadenado un ciclo de errores repetidos. Un elemento interesante es que Canadá fue la primera carrera en la que Norris utilizó una geometría de la suspensión delantera ligeramente diferente a la de Piastri. Se trata de un ajuste relativamente menor destinado a mejorar la respuesta del eje delantero a los pilotos y diseñado para ayudar a ambos, pero no es de extrañar que Norris fuera el primero en probarlo en Montreal ni que solo él lo mantuviera en el coche. La conclusión preliminar es que ha ayudado, pero en cierto sentido es decepcionante que estuviera en el coche y Norris siguiera cometiendo errores, y si él es culpable de conducir de forma agresiva, la configuración del coche no cambiará eso drásticamente. Sin embargo, es posible que haya una ventaja mayor por venir. Stella afirmó que la nueva suspensión que se utilizó en Canadá no tenía ningún inconveniente y de hecho la calificó de experimento exitoso. Norris cree que necesita algunas carreras más para juzgar realmente su impacto y tal vez incluso intentar hacer algunas pruebas consecutivas con la geometría original para poder estar seguro, pero también está claro que necesita mejorar su pilotaje y que las características del coche no pueden servir de excusa. El rendimiento general en carrera se ha convertido en un gran interrogante para Norris en los últimos 2 años, desde que él y McLaren se han convertido en habituales en los primeros puestos de la parrilla. Se ha hablado mucho de que Norris no convierte las poles en victorias, y la temporada pasada, cuando Norris se enfrentó a Max Verstappen y quedó en segundo lugar en tantas ocasiones, quedó claro que Norris necesitaba mejorar en este aspecto. Él mismo lo admitió. Por desgracia, cada vez son más los casos en los que Norris simplemente no muestra el mismo criterio y calidad en la batalla que otros pilotos que se encuentran en la parte delantera de la parrilla. Si bien no fue una sorpresa ver a Norris luchar por adaptarse al estilo de conducción agresivo y único de Verstappen el año anterior, este año también ha quedado en evidencia en varias ocasiones. Se pueden excusar los errores individuales, ya que, al igual que en la clasificación, nadie es perfecto durante toda una temporada, y las circunstancias influyen, como salirse de la pista cuando empezó a llover en Australia o el error de cálculo en la primera vuelta de la carrera sprint en China, donde Norris se vio atrapado detrás de George Russell y perdió 3 posiciones al salirse de la pista. Pero también estuvo a punto de tirar por la borda la victoria en Australia en la penúltima vuelta al salirse de la pista y dejar que Verstappen le presionara. Fue un poco similar a su gran susto el año anterior en Singapur, cuando iba cómodamente en cabeza, lo que podría indicar que es vulnerable a cometer errores no forzados. Más frustrante aún es ver a Norris intentar repetidamente y fracasar en realizar maniobras por el exterior. En Bahrein, Norris se dejó engañar e intentó adelantar a Russell por el exterior de la primera curva en lugar de preparar un adelantamiento más sencillo y convencional utilizando el DRS hasta la curva 4. Y en Miami, contra su viejo enemigo Verstappen, ocurrió algo similar. Repitió la misma maniobra sin éxito hasta que finalmente funcionó, pero se perdió mucho tiempo en el proceso. Piastri, en la misma carrera, tardó un número similar de vueltas en adelantar a Verstappen, pero lo hizo de forma mucho más convincente, lo que significó que perdió menos tiempo real de carrera al hacerlo. Luego, por supuesto, estuvo el incidente en Canadá, en el que chocó de forma torpe y desconcertante por detrás a Piastri mientras intentaba hacer una maniobra que nunca llegó a cuajar. Eso fue especialmente malo para un piloto que intenta ganar el campeonato, pero en realidad no fue más que una manifestación extrema de otra tendencia bien establecida que vuelve a socavar los momentos en los que Norris ha demostrado su gran habilidad en la pista, como el magnífico adelantamiento por el exterior que hizo a Charles Leclerc en Bahrein este año. Frente al Oscar Piastri de 2024, estos errores de Norris podrían cometerse y no ser tan costosos.
El paso de Piastri en la clasificación este año ha sido impresionante. Está por encima de sus picos de 2024 en todo momento, no desaparece y se está recuperando en sus fines de semana difíciles. Eso supone una presión para Norris, que ahora tiene un nivel mínimo más bajo que es aceptable para estar en cabeza cualquier fin de semana. Y por supuesto, coloca a Piastri en una posición fuerte en el campeonato, lo que forma parte de la narrativa más amplia con la que Norris está tratando de lidiar. Lo más impresionante de Piastri es que una temporada 2024 decente aún sugería que tenía bastante terreno por recuperar, y lo ha conseguido en gran parte en un solo invierno. No era descabellado esperar que eliminara sus mayores desventajas con respecto a Norris, pero la incertidumbre era si realmente podría estar al nivel de Norris en la clasificación. Y eso es exactamente lo que ha hecho Piastri. A veces es simplemente demasiado rápido para Norris, algo que no solía ocurrir antes, y en los mejores días de Norris solo le separan unas centésimas o quizá una décima. A veces, Piastri tiene una salida un poco más lenta y su récord en la primera práctica libre no es muy bueno este año, pero suele progresar rápidamente a partir de ahí y se pone adelante cuando importa. Aunque Piastri no suele ser el más rápido, ha estado en las dos primeras filas de la parrilla en todas las carreras y ha clasificado por debajo del tercer puesto en una sola ocasión, en Miami, donde ganó la carrera de todas formas. Así que ahora la mayor desventaja de Piastri ya no existe, y a las cualidades que ha demostrado en el pasado se han sumado resultados constantes en la clasificación, una compostura increíble, sangre fría y un instinto asesino. Está dejando a Norris muy poco margen para cometer errores, y mucho menos cuando son varios. Básicamente, esa evolución se ha combinado con las propias debilidades de Norris para convertir a Piastri en el mejor piloto de McLaren en este momento y dejar a Norris en una situación en la que las cosas se le están escapando de las manos.